Bienvenidos. 2 semanas después, debemos tener alguna perspectiva, realmente mayor perspectiva, de lo que pasó el 9 de febrero. En los próximos 60 minutos vamos a averiguar las razones de los votos, cómo, por qué, debido a qué. No entraremos tanto en detalle respecto a en dónde se votó. Y lo que más interesa ahora conocer a los 2 finalistas de la segunda vuelta, sus proyecciones. Y lo haremos con uno de los consultores políticos o estrategas de campañas realmente más respetados, conocidos y sobre todo acertados en este país, Antonio Tramontana. Parafraseando un pasaje bíblico, estas 2 semanas hemos tenido no la multiplicación de los peces y los panes, sino la multiplicación de los genios y los generales. Todos son generales ahora después de la batalla. Todos tienen ideas geniales tras los resultados. Todos lo veían venir. Todos saben lo que se debió hacer. Todos sugirieron a tiempo. A todos no les hicieron caso. Y lo que es más, todos también saben dónde hay que corregir para crecer. Dónde hay que apuntar, qué pasa con los votos. Parten de 44 a 44, se cayó aquí, suben acá. Si dicen acá, dejan de atacar acá, mencionan esto, se ponen positivo. Sí conversan, no conversan. Les he dicho algunas veces que los genios arruinan las campañas, los estrategas o los conocedores, o los expertos realmente, las ganan. Lo importante es que ustedes entiendan a quienes conocen de esta materia, para quien no comprende todavía la magnitud y la singularidad del fenómeno del 9 de febrero. Y por lo tanto, cada quien a su medida, ¿qué puede hacer para evitar que este país termine de irse al desastre, siga en democracia y empiece a levantarse? La conversación de los próximos 60 minutos espero que resulte orientadora en ese sentido. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Poco antes de la elección hubo alguien que anticipó el resultado. En su lenguaje coloquial con el que hablamos, me dijo, error de olfato o feeling de mi parte, uno de los 2 tendría más de 40%, y otro se acercaría a 40%, hablando de votos válidos. Y el resto de los 14 se repartirían entre un 16 o un 20% de los restantes votos válidos, que resulta más lógico por la distribución de electores a nivel nacional. Y continuó con algunos detalles técnicos en los que no voy a abundar. Y esto sin consultar encuestas, sino haciendo qué tipo de lecturas y verificando qué tipos de variables o datos. Empecemos por allí, Antonio Tramontana, sin ser brujo tampoco, ni prestidigitador. Ni Nostradamus. Ni Nostradamus. Eso es parte del oráculo de Delfos. Menos. ¿Cómo lo pudo ver tan claro antes? A ver, el paso del tiempo, más allá de que uno ha hecho innumerables encuestas, sabe que tiene que coger datos, cifras, números y proyectar, como dice ahí, razones y proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Usted sabe que la última vez que me entrevistó en Radio Centro le dije bien claro que había devuelto dinero porque no podía entrevistar, porque no podía encuestar. Y no pude encuestar, o sea, y ahí dice lo que usted lee, que me voy a jubilar. Sí. Hoy me jubilo ante usted y le voy a demostrar por qué. Sí. Este documento que está aquí dice confidencial, y son 33 preguntas. Esta es una matriz
del cuestionario base con el cual usted puede exactamente ubicarse en espacio y tiempo lo que sucede. ¿Qué es lo que señala esto de aquí? Porque esta es la encuesta base, más allá que después tiene que hacer los tracking. Este trabajo fue hecho particularmente para la prefectura, medir la prefectura, quién ganaba, la prefectura en Manabí. Y usted me consultó y yo le di los datos, quién ganaba. Y le dije quién era el alcalde que ganaba en Puerto Viejo, en Manta. Y con más precisión que la de ahora, sí. Y Leonardo Orlando, que me lo encontré el 24 de mayo del año pasado en el aeropuerto de Quito, me dijo, fuiste más preciso que nuestros encuestadores. ¿Qué hace la encuesta? La encuesta, pongamos, ¿qué es lo que le mide? Le mide una serie de variables que aquí la señalo, con lo cual, al usted hacer clic y al analizar el método de análisis multivariante, usted se da cuenta. Usted se da cuenta con este resultado, inclusive la pregunta que está aquí, que usted, la pregunta 32, ¿usted se considera correísta o anticorreísta? Muy bien. Yo creo que soy claro en mi vida. Con mi puño y letra se la firmo. Me jubilé. Ahí está la encuesta matriz con la que yo opero. Confidencial. ¿Qué resulta de esto? Ya, después lo vemos un segundito. Y cito lo que me dijo con la frase que refiere. El porcentaje tolerable máximo de seguridad para cualquier tracking venidero debe estar en el rango del más menos 2% con muestras de 3.000 como piso y un techo de 3.800. De acertar sin encuestar, solo revisando datos, cifras de información, ya me toca jubilarme. Sigamos. Ahora, sigamos. Ahí está lo interesante de esto. Cuando usted tiene todo eso, falta una última página que es un know-how. ¿Qué significa el know-how? Yo identifico dónde están los votos blandos, dónde están los votos posibles, dónde están los votos duros. ¿Y sabe para qué? Para optimizar el mensaje y la comunicación. ¿Y qué hago? Este es el estudio que se le hizo el señor prefecto de allá. Saco los perfiles de entrevistados que no votan por Leonardo Orlando. Los busco porque tengo la matriz. Saco los perfiles de los que votan por Leonardo Orlando y saco los perfiles de entrevistados indecisos. Pero no contento con eso, ¿a dónde es que quiero llegar? Ganancias y pérdidas de votos. El señor Orlando, votos que mantiene el 2019, es decir, también votarán por el 2023, eran votos duros. Votos que ha perdido, ahora votarán por nuevos candidatos, 23.6 se fueron votos blandos. Votos que ha ganado, votarán por otros candidatos en el 2019, están los otros, el voto nulo y el voto blanco. Pero lo que usted me está diciendo es que esta vez no pudo hacer eso. No pudo. Sin poder hacer eso, ¿cómo llegó a esta conclusión que acabo de leer muy someramente? ¿Quiere la respuesta? Claro, por eso lo he invitado. En poesía hay una técnica que se llama rima. Espérese un ratito, le tengo esa parte en Radioactiva. Un ratito. Lo interesante es que este señor lo dijo en Radioactiva antes de conocerse los resultados. Vean, porque me sé esa parte de memoria. Vean. Las encuestas están en tratamiento. Unos tratan de decir la verdad y otros mienten. En la poesía hay una técnica que se llama la rima, que todo combina. Entonces se va a quedar demostrado que hay un farsante cuyo apellido rima perfectamente con la poesía, que es lo que tendremos que ver. Y que a ese farsante que me refiero, ya vamos a ver qué marca tiene y qué dirá para decir que o estaba en tratamiento o hacía cualquier otra cosa. Se entiende la gravedad de su aseveración. Las encuestas tratan, pero miento. Y hay alguien a quien consideramos, me incluyo, durante mucho tiempo muy acertado, que él considera que es un farsante. Más aún, con esa desconfianza o conocimiento suyo de las encuestas y de los encuestadores, ¿cómo llegó a este nivel de acierto? La técnica. Esta es la técnica. Tamaño y composición de la muestra, que quede claro. Guayas, voy a leerlo detenidamente. Se trabajará un total de 1.050 casos en una confianza del 95 y un error de más o menos 3 sobre el total de la muestra. Entre paréntesis, se trabajará con un error de 5.2 por circunscripción. La muestra estará distribuida de la siguiente manera. Circunscripción 1, circunscripción 2 y circunscripción 3. 350 casos, total 1.050. Para 1.050
el margen de error 3. Para cada circunscripción 5.2. Voy a su tierra. Se trabajará con un total de 800 casos con una confianza de 95 y un error de más o menos 3.5 sobre el total de la muestra. Se trabajará también con un error de 5.2 en la circunscripción 1 y 4.6 en la circunscripción 2. ¿El margen de error iba bajando según o subiendo según los lugares? Voy balanceando la encuesta. ¿Qué es balanceando la encuesta? Lo que estoy explicando. O sea, yo tengo 5.2, total general 3. O sea, estoy en el 5.2 tomando 350 casos en Guayaquil. Okay. Y tomando también en Durán. En Manabí, su tierra, fui al Chone, el Carmen, Sucre. 350 casos por todo. Pero estamos hablando de la elección actual o de la de Orlando. No, estamos hablando del 2021 que pudo hacer un gran trabajo. ¿Y por qué ahora no se podía hacer lo mismo? Por lo que dicen algunos, razones de inseguridad, ¿ya no se podía entrar a trabajar así? Ya no se podía. Ya no se podía. El caso de que tengo que ir al recreo, tengo que ir al arbolito en Durán y ya no puedo entrar. Y vuelvo a la pregunta. Y en Puerto Viejo también y en Manta también. Ya, desconociendo eso y no confiando en quienes otros confiamos, ¿cómo llegó a este nivel de acierto? Porque en su caso no es una apuesta en la que uno ganó por casualidad, esto no es así. En su caso es conocimiento. No le pido que me cuente todos sus secretos profesionales en un programa tampoco, tranquilo. Pero entonces, quiero entender cómo alguien con experiencia, que es lo que usted tiene, ya lógica y formación, puede llegar a cruzar variables sin tener encuestas y sacar esas conclusiones. Mire, cuando usted en las presentaciones de los trabajos que usted debe haber visto, nunca le dan el N, el universo, sino lo que le dan los porcentajes. Y en porcentajes, el 10% de 100 es un valor absoluto, un valor relativo, pero no es lo mismo el 10% de 1000. Correcto. Entonces, esto que no le dan en el N, que es la base vital para que obtener los resultados, y como lo decía, Chone, el Carmen, Sucre, 350, Puerto Viejo, Manta y Viapa, 450. En el un caso 5.246, 3.5 mi margen de error, Guayaquil a 3. Y en Quito también lo hice, porcentaje 3.5. Total general sobre un trabajo de 2.600 casos o muestras, 2.0. Pero iba balanceando cada territorio y al final, ¿por qué? Las 3 regiones en estudio representan el 41.1 del total de electores para el 2021. Conclusión. Este es un gran trabajo. Usted tiene que saber balancear las cosas. El territorio, el sitio, como lo explicó aquí muy bien el señor Polibio Córdoba, el doctor Polibio Córdoba, usted cuando diseña la muestra maestra dice, aquí en casa, aquí aleatorio, aquí en casa, tanta Eso me lleva a saber y entender por qué fallaron las encuestas. Quiero saber por tercera vez, no lo tome a mal mi expresión, ¿por qué diablos acertó usted? ¿Cómo hizo usted? Bueno, yo paro más allá del infierno. Ahí está el secreto profesional. Sí. Yo paro más allá del infierno. Entonces sé cuando una encuesta yo la puedo camuflar. Sé cuando la puedo camuflar. Y sabe que ahí viene la primera gran definición. Todavía no se imprime el billete ni se acuña la moneda que lleve mi nombre para doblegar mis principios, mis valores y mi código. O sea, no. Me consta. Sí. Eso puedo decirlo, sí, me consta, sí. Sí, entonces es claro. Porque con su experiencia y conocimiento usted podría ser dueño de un banco ahora. Soy feliz con lo que soy. Ok. ¿A alguien le hizo saber, aparte mío, su proyección o nivel de acierto, su estimación en base a la conjunción de esas variables y su experiencia? Todo nace de una pregunta que me hace Juan Javier Benedetti. Claro. Y él solo le envió la primera parte de un estudio calculado donde ya ponían los 45%. Pero como Juan Javier, y se lo digo con toda la sinceridad del caso, me mastica y no me traga, y yo lo entiendo muy bien. O sea, yo soy claro en mis cosas. Entonces se lo envié a usted con copia, lo repliqué con copia. El segundo sí lo abrí más, porque sabía que estaba bastante en lo cierto. Y ahora viene la explicación. Cuando usted tiene varios puntos de datos de otros, usted dice, voy a hacer una proyección lineal. Claro, es una recta, este es el plano cartesiano, y usted dice, dos puntos, esta es la curva, o esta es la recta que me define en las asíntotas por donde pasa la mejor. Pero la proyección lineal no es lo mismo que una regresión logarítmica, semilogarítmica y exponencial, que haciendo el plano cartesiano, la una se comporta así, votos ascendentes, y la otra tiene otro comportamiento así. Entonces usted ahí
es que comienza a jugar con valores que no son los suyos, pero cuando uno sabe lo que es proyectar, cuando uno sabe lo que son las regresiones, cuando uno conoce este campo, cuando uno sabe que hay un modelo que se llama el SPSS, donde corren todos los datos, cuando uno dice, quiero hacer cruces de variables como el que le mostré, uno se da cuenta, pues la verdad. Por eso es que el CAWI todavía no lo mastico bien, no lo digiero bien ni lo asimilo. Explíquele a la gente qué es CAWI, CAWI. El Computer Assistant Web Interview. Ya, que son las entrevistas por internet, por si acaso. Esa es la Antes de cerrar este capítulo, que tenía que ser el más largo, pero no va a ser el más interesante, porque lo más valioso ahora es no saber el pasado, por qué pasó, aunque mucha gente no quiere saber si ganó o perdió, ya pasó. Es cómo puedo reponerme o cómo puedo ganar. Dos inquietudes. Una, a los sectores de Daniel Noboa, muchos les hicieron llegar, no sé con qué soporte, la información de que no ganaban en primera vuelta, que fue la que ellos más se creyeron. ¿Por qué descartaron eso? Aquí tendría que enseñarse el señor Noboa. Ok. Porque sabe que la teoría, ya lo he dicho aquí y con respeto de la audiencia, hay los sabidillos y hay los cojuditos. Alguien fue sabido y alguien fue lo que no debo decir. Y a la otra campaña, en cambio, le hicieron llegar la información creíble de que también eran ellos quien podían ganar en primera vuelta, tanto que la noche de la elección, Virgilio Hernández anticipó aquí que tenían un exit poll que mostraban que habían ganado, y largo, así como que su conteo rápido establecía votos muy por encima de los resultados finales. ¿Por qué esa campaña no procesó, habiendo gente que tiene 20 años haciendo campañas ahí, esa información? Vea, señor Vera, todavía no se sabe oficialmente, solo el 22 de marzo el CNE dice cuál es el resultado final. ¿Por qué? Porque se está procesando inconsistencias y luego vendrán impugnaciones. Y ahí veremos quién es primero y quién es segundo. Cierto, cuando volvamos hablaremos de la primera expectativa que hay. Captar el voto indígena. ¿Hay tal cosa? El voto de ISA. ¿Cómo se compone? ¿Se puede? ¿Qué deben decir? Y para eso, su propia definición, la de un dirigente de la FENOCIN, el abogado Mullo, y la de otro indígena financiera y deportivamente muy exitoso, el doctor Luis Alberto Chango. Creer es una cosa, saber es otra. Quienes saben y aprenden tras una primera vuelta por qué subieron o bajaron, de dónde provinieron esos movimientos y cómo los puede uno usar a su favor o conseguir nuevos, tienen la mejor herramienta para ganar la segunda vuelta. Llegará el momento. Les recuerdo, ojalá, estamos hablando de la posibilidad de que algún rato ocurra lo que nunca nos ha tocado, trabajar en una campaña conjunta. Hemos estado cercanos y alguna vez confrontados también. Y a pesar de eso, o gracias a eso, seguramente mantenemos una franca y enriquecedora amistad. Les quiero recordar que este botón en mi solapa, esta escarapela, obedece a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, impulsada por la doctora cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, a propósito de que hoy es el Día del Médico, para estimular en ustedes la voluntad de donación de órganos, especialmente de corazón, y hacerles notar a los familiares que el momento de la extracción es apenas se produce la muerte, e implica para ellos un trance muy desagradable en medio de la conmoción que sufren, pero indispensable para que esa vida que parte pueda dar otra a la que se queda. Aunque esa vida realmente no parte, se reparte. Somos espíritu y energía. Nos transformamos, no morimos, muere el cuerpo que habitamos, que es otra cosa. Dejo un rato la filosofía, que tiene que ver también con la física cuántica y con la realidad, para recordarles que el reprise del programa es al día siguiente en OnePlus. En este caso, sábado, ya en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El zapping es Canal 41 y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su página de noticias y portal principal apenas termina. Acabo de recordar que omití la referencia a los medios en el primer bloque, la haré después. Ahora, el voto de ISA, ¿de dónde vino? Y miren él cómo entiende su rol ahora.
Nosotros hemos priorizado las demandas históricas y las que posesionamos en el programa de gobierno. ¿Cuál se asemeja más a las propuestas del movimiento indígena? Si tenemos en este momento una polarización, no podemos seguir ofreciendo elementos antecedentes para que siga el país polarizado. Por ello creemos importantes los temas centrales a los cuales invitamos a los candidatos que se posicionen frente a estos temas. Ahí vemos que hay una unidad común frente a la constituyente. Nosotros no estamos de acuerdo con la nueva constituyente. Debe garantizarse la constitución vigente porque no se pueden regresar los derechos. Esta constitución garantiza los derechos para todos los ciudadanos. Para nosotros, la demanda para definir en esta segunda vuelta es el tema de nuestro programa de gobierno que asemeje más a los programas que están en este momento posicionados a nivel nacional. Bueno, eso fue algunos días atrás. Acaba de dar una señal mucho más clara que no necesita interpretación. Él dijo que él no cree que Luisa ya sea un títere o un monigote de Rafael Correa o vaya a ser lo que Rafael Correa dice, lo cual no requiere ningún comentario. Pero sí su análisis de cómo alguien que en un momento llegó a estar en 6%, termina con un 5, casi 6%, sorprendente, dado quién lo encarnaba, por el nivel de rechazo que tenía, en algunos sectores de la población y sobre todo en Quito. ¿De dónde proviene esa votación de Leonidas Diza que lo hace parecer ahora, ya luego iré a la segunda parte, como el dirimente en esta campaña? Según él, para donde incline la balanza, con esos 5 o 6 que tiene, los demás alcanzan, los finalistas alcanzan 50. ¿Y por qué es el dirimente? El señor no es santo 44 más 6 pasa de 50. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? El señor no es santo de mi devoción. Cuando usted es estratega, sabe de dónde saca los números. ¿Y la gente que vea su señal no va a votar por su señal? No. ¿Por qué? Porque, señor Vera, las comunidades indígenas votan de una manera que probablemente decanten el voto nulo porque siempre son un rechazo. Lo que significa que no todo el voto de Isa es indígena, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo así tuvo voto de clase media o sectores juveniles o rebeldes entonces? Es muy sencillo. En octubre del 2019, el señor Jorge Yunda me llama a hacer una encuesta justamente después del problema que pasó Quito. Y a mí me sorprendió lo que salió ahí. Que el señor Isa tenía más del 10% y el señor Vargas, si no me equivoco, más del 10%. En esa época. En esa época. Quito. En Quito. Es decir, y Jaime José estaba más abajo. O sea, yo me sorprendí y tengo ese estudio que se lo presenté. Es decir, señor. 10% de Quito le daba la razón más a quien había quemado medio Quito. Más del 10. ¿Y las razones eran, de lo que recuerdan? ¿Sabe qué? Se paró tieso. Okay. Para resumir. ¿Ya? Ok. Veamos ahora qué dicen dos dirigentes indígenas de sectores distintos. El abogado Muyo, de la FENOCIN. Muyo, la FENOCIN, que usted integra, ¿va a tomar una posición de conjunto respecto a cómo votar o qué recomendar respecto al voto en la segunda vuelta? ¿O usted es partidario de que dejen en libertad a su militancia? De ninguna manera, en mi caso personal y a nivel de la estructura organizativa, hemos dialogado, hemos conversado y de hecho permanentemente estamos recorriendo en el territorio, conversando con nuestras organizaciones, siendo responsables. Nosotros vamos a tomar una decisión en una Asamblea Nacional. Ya estos días nos reunimos en el Consejo Ejecutivo Nacional, es una instancia inferior a la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional vamos a tomar esa decisión luego de un amplio debate, con responsabilidad, con propuestas totalmente claras, y así vamos a definir y vamos a poner en conocimiento de la opinión pública. En definitiva, veremos. Cuando se le preguntó lo mismo a Luis Alfonso Chango en FM Mundo, una cosa similar a la que se le averiguó a Luis Muyo, esto respondió. Expresidente de la República, me acuerdo que te decía directamente a quién representa. Ustedes son minorías, ustedes no pueden paralizarle. Ustedes, incluso hay un discurso, el expresidente de los ecuatorianos decía, a lo sumo ustedes pueden llegar a ser empleados domésticos. O sea, ¿qué te hacía pensar? Muy inferior a los indígenas, pero lo hemos demostrado todo lo contrario. Hoy actualmente indígenas somos empresarios, manejamos instituciones financieras
financieras, entre varias cooperativas. Yo creo que manejamos alrededor de 2.500 millones de dólares, 5.000 puestos de trabajo. Además de ello, reactivamos la economía en diferentes ámbitos y eso significa que le hemos tapado la boca al señor expresidente de los ecuatorianos. Esto fue con Fausto Yepes en FM Mundo, como les dije. Sentados esas dos opiniones de dirigentes distintos, y en este caso bastante distantes, Muyo Luis, veremos Luis Alfonso Chango, implícitamente un no. La gente que quiera captar, las dos candidaturas que quieran captar, el votante que, como usted acaba de describir, no es solo indígena de ISA, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo, señor Vera. En la Sierra Central hay 3 puntos, o sea, 3 cantones, donde usted mide la ruralidad y sabe cuál es el voto de la ruralidad. Ahí no hay Cawi. Hay Cawi, sí, claro. En Azuay hay un punto. Es que la palabra a veces suena parecida a otra, si le cambia la I por la E, ¿ya? Ok. Va por ahí, va ya. por ahí. También. O sea, así como rima a prima, entierro, encierro, veras, acera. Ok, ya, ok. Entonces ya el señor ya sabemos quién es. En el pues, sector rural no hay Cawi, ok. Ya, ok. Entonces, ahora viene, en la provincia de Loja hay un punto que usted sabe la ruralidad. Cuando coge esos 4 puntos, sabe la ruralidad de la sierra. Y cuando usted quiere escoger los puntos de la ruralidad de la costa, hay 5 puntos. Guayas, Manabí, Los Ríos, y si no me llego a equivocar, una parte de Santa Elena para medir un voto que es de otra clase de raza. Ya. Yo no discrimino a nadie por raza, ni por condición económica, ni por edad, que sea generación millennial, que sea X, que sea baby mover, y creo que usted es Z como yo. ¿Qué define la ruralidad de la sierra en una simplificación? Necesidad de agua, posibilidad de respeto a su tierra y comercialización o respeto de productos agrícolas. Hoy lo tendría que medir. Hoy lo tendría que medir. ¿Qué la definía entonces, en esa época? Eso. En Loja, ¿cuál es la diferencia de la ruralidad con la del centro de la sierra? ¿Qué pesa más en Loja? En Loja pesa más que la comunidad pueda desarrollarse y emprender. En la Sierra Central, más cerrados, o sea, más dispuestos a que haya más apoyo. Ya. ¿Y qué es lo que diferían? ¿Y qué es lo que habría que proponerles para tener el voto de esas comunidades rurales? Prácticamente hacer el giro de la comunicación. ¿Qué es? La vida sí importa, lo he dicho aquí. Ok. La vida sí importa. La vida de ellos es diferente a la vida nuestra de la costa. ¿Es cierto o no lo que dicen algunos analistas, que Noboa tiene una ventaja, que es mediante la gestión en el gobierno en que está, probar que sí lo puede hacer, no solo prometer que sí lo puede hacer? Tuvieron un año y vienen a quejarse que no tienen control electoral y ahora van a salir con... Vea, este botón. Fúnebre, sí. Sí, ¿sabe qué representa? Sí, porque es por los 4 niños que asesinaron. Por el teniente coronel de la FAE, donde yo fui formado como radioaficionado. Por el teniente coronel. Porfirio Cedeño Cedeño. Murió un viernes. El mandatario no salió. ¿Quién es? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el señor no es ningún pintado en la pared. Perdóneme, pero las cosas son como son. Y por si acaso, quienes me oyen, no crean que yo soy antineboísta y pro-correísta. Hablo como debe ser. Sea todo lo duro que quiera. Y ahí están un par de Trato. Ahí están un par de omisiones y ausencias que explican mucho de lo que estamos analizando. Los votos, razones... Ahí están los votos. Fue más allá. Los votos, razones y proyecciones. Fíjense cómo lo dice. Ahí están los votos. Ahora, el trabajo de averiguar cómo se llega, con qué mensaje, la segmentación, los tonos, los tiempos, es algo técnico, científico, que no podemos desarrollar aquí, pero que existe cuando hay campaña, no voluntarios, no iniciativa, no entusiasmo, no desesperación, no improvisación, campaña. Y profesionalismo. Lo que significa, un estratega como él, no digo que él, ni él se está insinuando y yo mucho menos, que mande sobre todo el mundo, incluido el candidato. Creer es una cosa, saber es otra. Quienes saben y aprenden tras una primera vuelta por qué subieron o bajaron, de dónde provinieron esos movimientos y cómo los pueden usar a su favor o conseguir nuevos, tienen la mejor herramienta para ganar la segunda vuelta. Voy a lo que me olvidé en la primera parte, disculpen, pero me apasiono y me meto tanto en el tema que
los compromisos comunicacionales se me quedan un rato afuera, disculpen. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable por Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Los viernes nos acompaña, no, sí nos acompaña RTU, es los domingos que no está. Ok, gracias a todas las cableras que mencioné y a las que ven ahora en pantalla, y más estando el señor aquí hoy, quien cada vez que viene causa una convulsión, y lo siento por todo lo que me transmiten aquí a favor y en contra, en reclamos y en apoyos. Tenemos más de 45,000 hogares. Se unen cerca de 5,000 en estas radios, en total. 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, Puerto Viejo para todo Manaví. La Bonita del centro del país, 89.3 FM, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y 101.7 FM, Radio Sucesos, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. A propósito de Radio Sucesos, mañana de 8 a 9, Félix Narváez, y de 9 a 11, el debate de Centro Digital, que hoy estuvo on fire, como dirían los gringos. Candente. Sí, porque los 5 panelistas discrepamos más que nunca. ¿A qué voy? Hay una amiga que siempre habla on fire, por eso me reí. ¿Que siempre está on fire en el planel o Sí, en lo personal? En lo personal y en todo. Que Siempre está on fire. on fire, por eso me Es río. decir, caliente. Y más que caliente. Ok. Esto significa indignado, por si acaso. Jaime Durán Barba, que es de los más acreditados consultores del Ecuador en el extranjero, sobre todo después de su trabajo con Macri, tuvo esta contestación para Fernando El Rincón cuando le consultó del fenómeno electoral en el Ecuador. Noboa ganó la presidencia por 51 a 49. O sea, fue muy ajustado el triunfo de Noboa cuando llegó a la actual presidencia. En esta segunda vuelta han quedado 45 a 44. Da lo mismo, un punto menos, un punto más, están casi empatados. Pero creo que en general las medidas negativas, aquella de usted votaría por Luisa o nunca votaría, usted votaría por Noboa o nunca votaría, son mucho más fuertes para Luisa que para Daniel. O sea, hay una resistencia mayor a ella. El partido de Isa Pachacuti, que es un partido indigenista de izquierda. Entonces, lo lógico sería pensar que se va a volcar por la candidata de izquierda, ¿o no? No. Esos votos fueron masivamente de Noboa hace 2 años y de Lazo hace 4 años. Como vieron, sí fue con CNN, pero no con Fernando El Rincón, perdón. Fue con Andrés Oppenheimer, quien fue el mejor egresado del año anterior de mi promoción en el World Press Institute en 1976-77. Y cuando llegué no paraban de hablarme, en esa época, de Andrés Oppenheimer. Ahora veo por qué tuvieron toda la razón. Yendo a lo importante, ¿Luisa tiene más resistencias y es más fácil ganarle? Bueno, para yo sentarme aquí, soy independiente. No tengo relación con ninguna campaña de los 2 señores finalistas. Buena precisión. Yo no sé si el señor tenga alguna inclinación, más allá que tengo entendido, y lo voy a decir por primera vez, ya que él no se refiere muy bien de mí, que a mí no me gusta la menestra y peor como arroz con chancho. Y soy claro con él a lo que digo. O sea, él establece una rivalidad que para mí no tiene importancia. Él asesoró en la primera vuelta, sí sé, no sé si Perfecto. oficialmente está vinculado en la segunda. Tuvimos un acercamiento con Jaime José. Y yo, a él le producí urticaria, a mí me pasaba por alto. Tal vez sea por la disputa que yo le decía a alguien, champion, champiñón, y el otro se alegraba y él se entristecía o se amargaba. Hay algo de ser lo profesional ahí también. Ok. Pero yo no tengo sesgo. Aclarado eso, no, sí, yo sé que usted no tiene sesgo cuando opina técnicamente. Sí. ¿Tiene razón, Luisa tiene más resistencias? Ahorita yo diría y me atrevo a decir que no. Porque y eso mientras más errores haya del otro lado, ¿qué? Hay más errores del otro lado. ¿Cómo cuáles? Ya le dije uno. ¿Ya? Ese.
Dos médicos. El niño, los niños también es otro error, que no es imputable a él, pero tiene que ver con su ministro de Defensa. Vamos a ver otros errores. Y una falla que no sé, que yo no vi la entrevista con el señor Caterva en Telecentro, de una transmisión de energía que no sé si los datos se los dan correctamente o él tiene probablemente algún cortocircuito en el chip. Cuando él dijo lo de Colombia, que le estábamos vendiendo energía a Colombia, Colombia salió a desmentirlo y luego Inés Manzano probó que en efecto se producía aquello, pero no era exactamente bajo la figura de venta. Correcto, pero él habló de 5 gigas y el Ecuador produce 5 gigawatts. Entonces si vende 5, Ecuador se queda oscura. O sea, un candidato cuando está en la presidencia tiene que ser infalible. Total, pues, ¿para qué tiene un equipo humano? Pues, señor Vera, el equipo humano manda. Es decir, así vea, es. A un presidente no se le perdona nada por el poder y el ejercicio que tiene. A un candidato se le entiende y a veces hasta se lo perdona. Así es. Y sabe que la frase de lápida, dinero más soberbia, más poder, igual fracaso. Le doy las iniciales de alguien que ya fracasó, nada más porque no hay que perder tiempo ni saliva. GLM. Ajá, está claro. Exploremos un poco a propósito de esto, los puntos que cité al principio. ¿Ambos parten de 44 o ha habido una variación? Yo la he averiguado que sí, no me quisieron entregar el sustento, pero lo importante es el criterio del especialista, no del medio entendido. ¿Ha habido una variación? Ese punto 18 de ganancia, ahora que se somete a las impugnaciones, vamos a ver si aumenta. Pero no, qué buena la aclaración. Yo no me refiero a los resultados del CNE finales. Ya. Me refiero a cómo parten los dos. Parten más o menos con el mismo voto que tienen y lo que hay que conquistar es el 6% o tienen que conquistar un voto que han perdido de alguna manera. La fórmula, por favor, señor Vera, pásele la factura y recargue todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Ya. Vamos al grano. Primera semana después de las elecciones. Free, tema libre. Segunda semana que es esta, crecimiento de un estratega para una campaña. 1% por lo apretado por semana. Eso equivale a 15.000 votos por día que hay que conquistar y el equipo tiene que ir a 15.000 votos. Gap o brecha de eso, 1%. Margen de error más o menos 1.2. Estoy claro. Búsquelo. Para eso, que presuponía 6 puntos en total al final de la campaña, ¿no es mejor apuntar a obtener 10 como un colchón o margen de diferencia o para entender que ya no estás en 44, estás en 42 y que otro sector no está en 44, está en 46? Yo diría que si usted es un buen estratega y su pregunta es muy buena, yo diría que si lo contratan, pone los márgenes. Más 5, tanto, más 10, tanto, tanto y se acabó. ¿Hay fórmulas de medir eso? Claro. No refiero en este rato, se puede hacer una encuesta de por quién votaría si las elecciones fueran hoy. ¿Hay forma de medir de dónde salieron los votos, de dónde se ganaron los votos, a dónde migraron? ¿Hay maneras? Se lo expliqué con Leonardo Orlando. Las hay. Las hay cuando tiene ese cuestionario que le entregué, con el cual me jubilo. Ya. ¿Y qué significa que sin tener ese mapa de guerra hecho, por qué perdimos o no ganamos la primera batalla, ya se lancen a la segunda? Porque evidentemente es una batalla en la cual son 8 semanas, dentro de las cuales hay 4 días que es el silencio. Pero en esas 8 semanas, ya le dije, una semana free, pero las otras son a full. A full, no hay parar. O sea, y el equipo tiene que ir a la velocidad, más allá de la velocidad de la luz, pues. Okay. O sea, correr a una velocidad que el candidato tiene que decirle, ¿sabes qué? Por aquí, y ¿sabes qué? Mientras el candidato está de ida, el equipo está de ida y regreso y después. Usted mencionó una cosa, es que esto es tan apasionante, el equipo. ¿Quiénes son las 5 partes claves del equipo cuando la campaña es profesional? Sin sacar excluyendo al estratega. Sí. En primer lugar, la investigadora de mercado. 1. 2, el equipo creativo. 2. El equipo de redes. 3. El equipo de comunicación. 4. Y el equipo de prensa, que me resuma toda la prensa y me la dé en 3 líneas. Ok. Cuando volvamos, lo que está haciendo el gobierno, por lo menos expresado en intervenciones del ministro de la Gasca, ¿apunta a ganar los votos que necesitan? Querer es una cosa, saber otra. Quienes saben y aprenden tras una primera vuelta por qué subieron o bajaron, de dónde provienen esos movimientos y cómo los pueden usar a su favor o conseguir nuevos, tienen la mejor herramienta para ganar la segunda vuelta.
Bien, nos pueden seguir en Macro Digital. En Estados Unidos, cerca de 15.000 hogares se integran de entre los suscriptores ecuatorianos. En España también, por una serie de aplicaciones que aparecen en pantalla. En Ecuador, Macro Digital tiene señal en Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Vean dos reacciones del ministro de Gobierno sobre las circunstancias de la campaña. Una primera, la forma en que los han mandado a trabajar en territorio. No sé si supo usted, Carlos, hubo una tragedia y lamento muchísimo lo que sucedió en el sector de Fátima, en Puerto Viejo, su tierra. Hubo una suerte de deslave, fallecieron 4 personas, 2 niños inclusive. Me trasladé allá, me enteré, busqué el momento, viajé por la tarde, regresé por la noche, estuve con las familias, pero no se trata de llegar a solidarizarte, se trata de llegar con soluciones, porque ese es un riesgo, hay algún riesgo latente. Las lluvias, el invierno está azotando con fuerza, sobre todo en esos sectores. Eso es una parte en laderas, en colinas, hay quebradas y demás, lomas. Y hay un montón de asentamientos irregulares. Entonces, lo que se ve ahí es, bueno, la falta de planificación, como no ha habido una organización, eso es territorio complicado en materia de seguridad, se aprovechan, alquilan las viviendas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reubicar a esa gente. Eso está en una zona de alerta naranja. Hay que reubicar a más de 200 familias. ¿Cómo haces que eso pase? Ahí articulas con tus coordinadores zonales, cómo los ministerios descienden al territorio. Tienes al Midubi, tienes a Riesgos, tienes a Mies, ¿verdad? Trabajas en conjunto con la alcaldía de Puerto Viejo. Eso se hace cuando llega un ministro de verdaderamente destrabas. Y entonces de ahí he venido haciendo el seguimiento y estamos muy próximos a toda esa fase del plan que esa misma noche quedó ya destinado. Eso pasó en Puerto Viejo. En definitiva, ministro de Gobierno, coordinando el servicio a la gente. Pero algo más, dando explicaciones de por qué pasó lo del 9 de febrero. Se nos han robado el dinero de los ecuatorianos. Se nos han robado las esperanzas. No se van a robar los votos, pues. Eso ¿Aprendieron la lección? Pues. Pero por supuesto. ¿Van a armar un buen control electoral? Totalmente blindado. ¿Y creen que van a ganar? Y estamos llamando a la ciudadanía a que defienda su voto, a que defienda su voluntad popular. Y de ahí mi intención de que el CNE escuche, por Dios, escuche este clamor ciudadano. Esto no tiene que ver con nosotros, esto tiene que ver con transparentar el momento del voto. No con lo que pase después. Es muy bonito decir, ay, está todo bien organizado. Claro. Cuando al momento en que tienes que votar no estás expresando la voluntad popular, pues. Y dijo que esa voluntad popular no se ha expresado en algunos casos fielmente porque permitieron entrar con estos aparatos al biombo y muchos fueron sujetos de presiones, de extorsiones, compromisos, pruebas de fidelidad, lo que sea. Eso muestra las dos líneas por las cuales van las rectificaciones del gobierno. Gestión en territorio para dar resultados y alerta a los electores sobre la segunda vuelta. ¿Es eso lo correcto? Bueno, el señor ministro de Gobierno, un buen amigo, conocido como Bruce Lee en el campo. Es experto en artes marciales. Correcto, claro. Bruce Lee. Sí. Tuvimos una, puedo decir, disputa de una mujer muy guapa entre él y yo, pero nos llevamos bastante bien. Mi mensaje es muy simple. No eres Avenger, no eres todos los Avengers, eres uno solo, nada más. Ok. Equipo, conjunto, unísono, gobierno, gabinete. Cuando volvamos, las conclusiones de Antonio Tramontana. Creer es una cosa, saber es otra. Quienes saben y aprenden tras una primera vuelta, ¿por qué subieron o bajaron? ¿De dónde provinieron esos movimientos y cómo los pueden usar a su favor o conseguir nuevos? Tienen la mejor herramienta para ganar la segunda vuelta. Parte final de este programa que cierra con una reflexión o conclusión final de Antonio Tramontana respecto a un tema que hemos empezado a explorar, que no podemos agotar en una hora, pero cuyas claves confío en que ustedes habrán podido entender, asimilar, para que eso los lleve a actuar. Los votos, sus razones y sus proyecciones. ¿Con qué idea cerraría esto, Antonio? Muy sencillo. Hay quienes comen bien y quienes comen mal. Señor Vera, quitémonos el sesgo. Los que comen bien y los que comen mal, que están empachados de 18 años, ya viene el lobo, viene Maduro, que Nicaragua, Cuba, que
¿Sabe qué? Más allá que existen, pero ya no lo empachemos porque ellos seguirán votando como deben votar. Por favor, entendamos las cosas. Estoy cansado como cuando aquí le dije, no son los votos anticorreístas, sino anticorreístas puros y anticornovoístas puros. Y por último, para terminar, yo voy a activar mis códigos de guerra hoy. ¿Sabe por qué? Porque me suenan, me retumban los tambores de guerra. Entonces ya comencé a afilar el hacha de guerra, el escudo lo preparé y la armadura ya prácticamente la ajusté. Y las puertas del un lado, del otro lado están, pero yo tengo que decidir aquí hacia dónde voy. Y le voy a decir por qué. Porque ya preparé el camino para el sur y se me ha abierto la puerta para el norte. Hay 2 campañas presidenciales. Entonces, puedo ser el mejor referente participando directamente, creo, por su generosidad, más aquí que con otros medios que me han de invitar. Y solamente tengo compromisos la próxima semana y se acaban las entrevistas, porque ya creo que ella... Entonces, ¿cuáles son los códigos de guerra? Que escuchen los que las tienen que saber. Para Bolín, para Palito, para Cacá, para Temistoclito, para Never que ver Malilla y para BT-69. Comenzó la guerra. Listo el equipo de campaña. Ese es mi equipo de campaña. Celebro que... Y el claustro, que no es convento, de las llavecitas también. Celebro que Antonio Tramontana haya comenzado a desempolvar el escudo y la lanza en este programa. Hacha de guerra. Hacha de guerra. La lanza no. Porque esa es una batalla que todos tenemos que librar y él ha comenzado la suya, consciente del grave dilema que enfrentamos, de lo mucho que ha sacrificado su vida personal y profesional y las enormes expectativas que se le abren fuera. De alguna manera me siento identificado, Dios quiera que pueda decir algún rato lo mismo. Señor Vera, cada vez que hablo aumenta la inseguridad, porque vienen... Ese es un tema clave. Bueno, está pendiente la posibilidad de que hagamos una segunda parte, no lo podemos confirmar de lado y lado el domingo, pero si eso se da, estén pendientes. En lo que a mí respecta, he dicho lo suficiente a lo largo del programa y a lo largo de estas 2 semanas. Quiero cerrar nada más con una última reflexión. Es una pena que cuando las campañas ganan, no quieran analizar por qué ganaron. Ya ganamos, ¿para qué quieres examinar lo que ya pasó? Y ganamos. Y cuando pierden, peor. ¿Saben qué? No me amargues más. Señor Vera. Ya sé que perdí, ¿para qué voy a revisar esto? Concluyo. Usted Enseguida, sí, concluyo. Un detalle adicional. La novedad es que ahora nadie ganó, que ahora hubo un empate. Y si se quiere pensar en quién perdió, el gobierno, Daniel Noboa, por la expectativa que tenía y las cosas que creyó. Y si se quiere pensar en quién ganó, Luisa, por lo lejos que llegó y las posibilidades que se daban. Ambos, según como examinen mejor los resultados, tienen la mejor herramienta, como he dicho, para la segunda vuelta. Además... Señor Vera, aquí no solo las encuestadoras, pues, los consultores importados que vienen contra los criollos, ahí está pues el resultado. Y de los criollos, la agencia de publicidad, porque a ellos hay que imputarle el fracaso, porque un candidato no sabe lo que es enfrentar una campaña electoral. Pero comencemos también a sacarlo porque quedan ocultos, se ganan el dinero y aquí no ha pasado nada y vuelven a pedir como dioses o semidioses contra los nuestros. Qué bien dicho a tiempo. Sí. A conocer recién lo que otros conocen y a buscar explicaciones en el porcentaje de indecisos. ¿En qué pasó algo el día anterior que cambió todas las cosas? Hasta el domingo.